visita hoy en Hablemos Clara Alfredo Echandi, es doctor en Derecho, periodista deportivo, fue secretario de Deportes, es presidente de la Organización Nacional Antidopaje e integrante del Tribunal de Ética de la AUF. Ya entonces se encuentra allí Alfredo Echandi en Hablemos Clara. Qué gusto recibirte, Alfredo. Lo mismo, Jaime, un gusto estar contigo y con toda la gente de Canal 4. Tanto que se hablaba de profesiones recién, ¿más abogado que periodista o más periodista que abogado? No, mucho más periodista que abogado. Abogado soy porque había que hacer algo y porque un día le prometí a mi abuela que me iba a recibir cuando me faltaban 5 exámenes y pasaron unos años sin que estudiara. Y mi abuela me pidió que me recibiera y bueno, entonces cumpliendo con ese pedido, ¿Sos de la generación de me recibí. doctor? Lamento que mi abuela falleció antes. Pero sos de la generación de mi hijo el doctor, ¿no? O sea, tener una profesión establecida, ¿no? Además hoy es distinto. Sí, creo que para mis padres, con todo el esfuerzo que hicieron, bueno, era bueno terminar la carrera. Y era también un regalo para ellos por todo lo que habían hecho a lo largo de mi vida. Y terminé la carrera trabajando en 3 lados. Claro. Trabajaba en 3 lados y además estudiaba. Pero lo que pasa es que también era una época donde decir que ibas a vivir del periodismo era complicado. Era muy complicado. Me consta que siempre fue complicado y sigue siendo. Seguirá siendo así. Claro, pero hoy por lo menos tenés más alternativas. A tus hijas, por ejemplo, me consta que digamos no están en profesiones tradicionales. Mi hija es licenciada en Ciencias de la Comunicación. Por eso te digo. El otro día estuvo el doctor Sanguinetti en esa silla y seguía muy de cerca cuando estábamos dando la noticia de todo el caso Chiapacasa y todas estas cuestiones. Y yo le preguntaba a él, claro, la realidad del fútbol, la violencia, las barras bravas, las armas que van, que vienen, las drogas, estás con el tema del dopaje, Alfredo, es una realidad en la cual ustedes, no sé, ni yo nos criamos en ese fútbol. ¿Qué ha pasado? ¿Es posible? ¿Es un camino sin retorno? Yo me acuerdo cuando yo venía de San José, iba a la tribuna en la Ámsterdam, del lado de la Olímpica, de la Nacional, del lado de la América, la de Nacional, y la otra contra la de Peñarol, y no pasaba nada en la misma tribuna. Yo que soy más viejo que vos, íbamos todos juntos y no había separación ninguna en la tribuna. No, pero más estábamos en la misma tribuna y gritábamos los goles sin ningún problema en la misma tribuna. Me acuerdo que íbamos con mis amigos, la mitad de Peñarol, la mitad de Nacional, nos sentábamos todos juntos a un clásico o a cualquier partido y no había ningún problema. Es más, si alguna persona de las que estaba ahí gritaba algo impropio o un insulto hacia el árbitro o algo, venía el policía que estaba sentado allí y le decía, señor, si me hace el favor me acompaña. Y nadie decía nada en la tribuna y lo sacaban del estadio. Y tenés razón, estaban sentados los policías ahí. Estaban sentados. Nada en actitud vigilante ni nada, tenés razón. No pero hacían eso. Y entonces, yo soy de esa época. Está bien. ¿Y por qué estamos así ahora? Y bueno, lamentablemente todo cambia, el mundo cambia. Pero para mal. Algunas cosas para mal, estaba hablando otras de para bien. El tema es a quienes somos más viejos poder adaptarnos al mundo de hoy. Que es difícil, porque vivimos otra realidad, otra cosa. El jugar en la calle, el que los vecinos sacaban la silla de noche y uno venía caminando y empezaba a saludar en la esquina y demoraba 40 minutos en llegar hasta la casa si vivía en la otra esquina. Eran otros tiempos, y bueno, en fin. Claro, pero a ti, por ejemplo, que te tocó la administración pasada, estar en la Secretaría de Deportes, es decir, tratar de ajustar la normativa a esta realidad del fútbol. O sea, fuiste funcionario de la época de donde comenzaron las listas negras. Era impensable. Trabajamos en ese tiempo en lo que era la comisión de violencia en el fútbol. De violencia, que establece la ley. Exactamente. Establece la ley. Y el doctor Tabaré Vázquez, siendo presidente, fue el que sacó el decreto aquel
porque hacía mucho tiempo que se hablaba de las cámaras, Sí. de identificación facial y de todo eso, pero nunca se colocaban, además eran muy caras. Y bueno, el fútbol terminó haciendo un gran esfuerzo, también de alguna manera el gobierno, y puso un ultimátum y se pusieron las cámaras. Y hay una lista que sigue engrosando. Sí, y hoy el Y ministro Heber dijo que y- ha sido fundamental justamente para controlar Sí, sí, sí. todo el ingreso de gente que, digamos, con antecedentes, etcétera, al fútbol. El caso Chiapacase es la punta de un iceberg, merece una atención especial, más allá del nombre de él, y ahora está practicando en un club, y bueno, ojalá pueda salir todo bien, pero digamos, ¿es una señal que debemos atender? Un jugador Es- utilizado, vaya a saber por quién, para trasladar armas. Le escuché una declaración que dijo que no era Sí. para eso, era para defensa personal. Cambió lo que había dicho la primera vez. Porque había tenido algunas amenazas. Ujú. Eso fue lo que dijo Sí, ahora en los lo últimos último. días. Era distinto a lo que había dicho al comienzo, pero independientemente de eso. Yo lo conocí cuando jugaba al baby fútbol, al fútbol infantil. Es más, en un campeonato nacional que se jugó en Rivera, en el estadio Paiva Olivera, que estaba dividido en dos, con las canchas de fútbol infantil. Era un gran jugador. Conocí a la hermana, que fue alumna mía en el curso de periodismo, y la verdad pintaba para ser un jugador extraordinario. Y por algo se lo llevaron a Europa siendo claro. un chiquilín, prácticamente. Y bueno, lamentablemente le pasó esto, que de alguna manera es un muro que se pone en su carrera. Ojalá que pueda salir adelante. Ahora le dieron la posibilidad de practicar, de tener prisión domiciliaria. Y que si quiere puede hasta jugar en el torneo amateur. Sí, Por el tanque Sisley. por el- Pero digamos, más allá del caso en particular, este tipo de situaciones están marcando algo también, es una luz de atención. Es decir, muchas veces la policía va y hace una inspección en todo el estadio antes de un partido importante y no encuentra nada. Pero a la hora del partido hay cosas que Aparecería están todo. ahí, Sí, porque entran de alguna manera. y sí. Muchas veces entraban envueltos en las banderas. Alguna vez también entraron con la facilidad que entran quienes llevan los artículos que se utilizan en un vestuario. Bueno, y de distintas maneras y de distintas fórmulas. Además, muchas veces esa violencia estuvo ligada a las drogas y estuvo ligada a otros temas. Y con complicidad de directivos. Y a veces sí, a veces no. Y muchas veces el susto y el miedo. Claro. Agarraban a un dirigente y le decían: tu hija sale a tal hora de tu casa, va a tal colegio, así que ten cuidado. O le vendían seguridad. Claro. Le decían: tu casa está muy expuesta, entonces podés tener problemas. Y como podés tener problemas, entonces si nos das unos pesos te vigilamos ahí para que no tengas problemas. Y bueno, esas cosas también pasaban. Sí, sin O duda. pasan, no sé. Sí, y hay que estar muy, muy atentos a todo esto, porque en definitiva, si no se termina pervirtiendo todo el sistema, ¿no? Seguro. A veces no es fácil ser dirigente. El ser dirigente significa otras cosas, y para el que es hincha de un cuadro es importante. Pero otras veces se convierte en una dificultad, en un problema, ¿no? Y muchas veces poniendo plata. Uruguay de nuevo en Mundial. Sí, por suerte, Uruguay está en el Mundial. ¿Cómo viste el proceso del cambio de técnico? Yo en su momento no lo hubiera cambiado. A mí me gusta que los contratos empiecen y terminen. Creo que eso es lo mejor. Pero bueno, en este caso A la luz de los resultados. se dio y le fue muy bien a Alonso, la verdad, hizo las cosas muy bien, hay que reconocerlo, y felizmente se logró el objetivo, que era clasificar al Mundial. Un Mundial que se va a hacer en un lugar
que es grande como Durazno. Sí. Igual que más o menos que Durazno. Yo estuve en Doha, estuve en Qatar, fui a un congreso mundial de periodistas. Y bueno, es una ciudad, porque es una ciudad donde prácticamente está todo. Acá los estadios van a estar a 10 minutos, a 15 minutos y a media hora. Y hasta se hizo un lugar y se creó un estadio maravilloso para jugar la final y algunos partidos. Un mundial que se hace en Qatar después de una cantidad de denuncias, digamos, de la corrupción y del poder del dinero. De hecho, es la punta de la madeja que termina descabezando la FIFA, ¿no? Sí, es la punta del FIFA Gate. Exactamente. Y no se despeinan los de Qatar, ¿no? No. O sea, ante todas las Además, denuncias que hubo. Qatar tuvo un momento muy difícil porque estaba en malas relaciones con el resto de los países del Golfo Pérsico por temas de terrorismo. Entonces como que quedó bloqueado, pero encontró la manera de salir al mundo. Porque Qatar es uno de los países más ricos del mundo por el petróleo que tiene, por el gas licuado que tiene para abastecer al mundo durante 200 años y tiene también otras posibilidades, que son las que encontró ahora a través del deporte. Se va a hacer el Mundial de Fútbol, pero en los últimos años se hicieron 7 u 8 mundiales de otros deportes. Y sigue habiendo esto. Para llevar gente y demás. Y además de eso, se creó una especie de movimiento, el Qatar Power, que lo lleva a hacer negocios en todo el mundo. Por ejemplo, el año pasado en Nueva York puso $5.000 millones para hacer oficinas y obtener ganancias por otro lado, no las que ha tenido del petróleo y del gas natural. Y compró cuadros de fútbol, el Paris Saint-Germain, Sí, claro. que hasta le cambió el escudo. El escudo del Paris Saint-Germain tenía la cuna del nieto del último rey que tuvo Francia, y hoy ya no la tiene. Además, encontró otra salida al mundo a través de Qatar Airways, Claro. que es una de las mejores empresas de aviación del mundo. Y bueno, hoy Se va a un posicionar. país que es como Durazno de grande, que tiene 400.000 cataríes que viven, no son más, y que suma 2 o 3 millones de habitantes por la gente que va a trabajar, Sí. sobre todo de Indonesia y de algún otro país. Alfredo, ¿cómo imaginás la transición, va a ser traumática, eso está claro, de generación de futbolistas? Porque Uruguay tiene en el proceso Tavares nombres muy fuertes, que ha costado mucho también cuando se han retirado o se están retirando. Se dice es el último mundial de Suárez, de Cavani, de Godín, etc. Es una generación muy, muy fuerte. ¿La imaginás traumática o la imaginás como natural? Bueno, felizmente no solo estaban esos jugadores que son los baluartes, digamos, sino que fueron apareciendo otros jugadores y muy buenos. Por ejemplo, Bentancur y por ejemplo Valverde. Sí. Y algunos más. Estrellas en el mundo ya. Seguro. Y yo creo que eso es inevitable en el fútbol. En Peñarol un día se fue Morena, Sí. un día se fue Spencer, Sí. un día se fue Rocha. Yo extrañé a Victorino. ¿Eh? Yo extrañé a Victorino y a Cascarilla Morales. No, y por eso, y Artime. Y Artime, ¿qué te Un parece? día se fue Artime, y un día Manga. se fue Maneiro, y un día se fue Manga. Y bueno, ese recambio es inevitable, como en la vida. Todos nacemos, vivimos y morimos.
Esa es la vida, en definitiva. Estoy haciendo un paneo bastante rápido porque no quiero dejar temas afuera y tú has sido un hombre muy preocupado por el tema del fútbol infantil, mencionabas recién. Estuve 7 años en Sí, la presidencia. pero además 7 años también muy particulares, muy críticos, vinculados a aquel movimiento de equipos, que sigue sucediendo, de equipos extranjeros que paseaban por el interior fichando futuras promesas. Extranjeros y uruguayos. Claro, pero a distintos Los ojeadores. los ojeadores, pero también distintos niveles, porque digamos un equipo uruguayo por mucho dinero no puede reservar, pero nos enteramos de casos como lo de aquel muchacho de Rivera. Pero contratistas al parte. Intermedios. Seguro. Esa realidad se puede cambiar, es una realidad que se puede controlar. Bueno, depende, en definitiva, muchas veces me han dicho, ¿y qué se puede hacer para esto? Y es muy relativo lo que se puede hacer, porque va una persona y le hace firmar al padre y a la madre un contrato por tanto tiempo para llevar el jugador a un club Ese niño o puede, algo. ese niño puede tener Y 10 en definitiva años. es el goce de la patria potestad. Claro, pero ese niño puede tener esa reserva pues ya a los 10 años del niño. Sí, por eso firman el padre y la madre, que son la patria potestad, ejerciendo la patria potestad, y bueno, y ese niño queda atado de repente hasta los 25 años. Es impresionante. Pero es así, el fútbol infantil es de las cosas más grandes que tiene el Uruguay. Es el mayor movimiento social. Mueve 300.000 personas por semana. Entre los 60.000 varones que juegan, ahora hay 7.000 niñas y va creciendo mucho más y felizmente va a crecer mucho más. Y los padres, las madres, los tíos, los abuelos y toda la gente que se arrima a las diferentes canchas. Hay 64 ligas en todo el país, todos los departamentos tienen ligas. ¿Pero qué le prometen o cómo le pueden decir que no a un equipo extranjero o a un contratista esos padres? ¿Qué le prometen a esos padres para reservarle a su hijo de 10 años hasta que sea un adolescente o un mayor de edad? Y bueno, Es terrible. a veces le ofrecen algún dinero, a veces algunos artículos, y bueno, eso depende de cada padre y cada madre. Uno no se puede meter en eso. Bueno, y tienen... ¿Eso se da cada vez más? ¿Se ha podido controlar? Yo ¿Cómo creo sucedía que en tu se época? da hace muchos años, sobre todo en los campeonatos nacionales, que es donde juegan generalmente los mejores de los distintos departamentos. Ya a los 10 años ves que puede 10, salir un 11, Francescoli 12. y un Suárez. 10, 11, 12. Ahí es cuando los ves, Eh, que pueden ser un Francescoli y un Suárez. Sí, pero a veces son y a veces no son. Yo me acuerdo que el chico de Rivera, que De- fue muy de- comentado, Sí. no No, tuvo ningún futuro. Bueno, de 60.000 jugadores, está hecho el estudio, llegan a primera división el 1,5%. El 1,5% de cada generación de 60.000. Sí, Y van al exterior el 0,14%. es la nada. Son algunos. No, está bien. El que va de repente a Europa, a un gran equipo, soluciona su vida y la de su Lo que familia. pasa que yo supongo que esos padres quieren que pretenden que su hijo sea siempre Luis Suárez. Sí, Y entonces- y ven en él el Claro, gran jugador. Y ahí, siempre. y ahí se ven las cosas que se ven en las tribunas. Y Muchas bueno. veces de los padres, los tíos, los abuelos o los contratistas que... Hay ligas que a veces cuando se gritan determinadas cosas paran el partido y sacan a esa persona y el partido no sigue hasta que esa persona se fue. Eso es educación. Sí, y se escuchan a veces cosas que parecen increíbles, ¿no? Y yo lo peor que escuché en una cancha de fútbol infantil fue a una madre gritarle al hijo, jugá, corré, marcá, o querés estudiar toda tu vida. Qué terrible. Bueno, eso lo termina este trabajo, estimado amigo. Nos estamos viendo.
Cómo no, con mucho gusto, Jaime, muchas Gracias por venir, ha gracias sido por un la privilegio invitación tenerte. y un gran saludo a todos los integrantes. Con Mundial del por panel. medio, no dudo que te molestaremos más de una vez. No, encantado y a las órdenes como siempre. Gracias, querido. Que Gracias. pases muy bien. Gracias. Doctor Alfredo Echandi, estuvo bueno.